¿Viste el episodio de Jujutsu Kaisen? ¿Escuchaste el chiste de Takaba y te quedaste con cara de ¿qué? ¿No entendí absolutamente nada? No te preocupes, eso nos pasó a todos y estamos aquí para explicar de manera larga y extendida qué pasó en ese chiste, por qué es así. Hoy vamos a ir un poquito más allá de si un chiste se perdió o no en el doblaje y vamos a ver por qué, porque aparte eso es en japonés y el humor japonés es muy específico, así que vamos a entender un poquito de cultura japonesa, poquitito, y de cómo se estructura un chiste para ver por qué esto puede traer consecuencias en el futuro para el doblaje de Jujutsu Kaisen. Pero nada, yo creo que vamos a empezar con la parte más complicada, que es entender el chiste en japonés, qué se dijo y si esto era realmente gracioso, que alerta de spoiler, no era gracioso. Primero hay que entender que la comedia japonesa se percibe muy diferente a la que tenemos en Occidente, y es que esta está basada en muchos juegos de palabras, porque en el japonés hay muchos homófonos. Homófonos son palabras que suenan igual, pero tienen un significado completamente diferente. Dicho lo anterior, ya por ahí podemos entender por qué a Takaba le parece un gran chiste haber encontrado este juego de palabras que es bilingüe, porque utiliza la palabra wifi, que pues no proviene del japonés, y pues una frase japonesa. Y con japonés no me refiero a que sea una frase que esté en japonés, sino que tiene implicaciones culturales japonesas, ¿no? Es como cuando dices, la cuenta hay un policía, pues claramente la estás diciendo en español, pero hay una connotación cultural implícita. Pero bueno, pasemos a la parte en la que aprendemos un poquito de japonés, y es que acá Takaba dice yoke na osewa, que si nos ponemos piquismiquis se diría en tres partes, yoke na y osewa. ¿Pero qué significa cada una? Pues yoke na es un adjetivo que significa como inútil o innecesario. El na atribuye esa característica o esa calificación a lo que viene a continuación, que es el osewa. El osewa es ayuda, pero ayuda como de terceros, y ya con estas tres partes podemos ir por los dos significados que tenemos de esta frase. Parecía lo que decía con el ejemplo de la cuenta y un policía, tiene un significado explícito y un significado implícito. Significado explícito, pues que se estás pidiendo la cuenta y literalmente que traigan un policía, lo que no tiene ningún sentido. Significado implícito, tráigame la cuenta, pero como no la pienso pagar vas a necesitar un policía para que te pague. Ese es el otro significado, y aquí tenemos una situación muy parecida con el japonés y la frase de Takaba. Entonces regresamos, yoke na osewa. Significado explícito, pues la ayuda o el apoyo es inútil o es innecesario. ¿Está haciendo esto grosero? Pues no realmente, pero esto es japonés tal cual, así, crudo. Los japoneses utilizan la expresión yoke na osewa como para decir que no te metas, esto no es asunto tuyo, y vamos a entenderlo un poquito más, ¿no? Supongamos que llega alguien y te dice tal cosa intentando aportar algo a tu conversación, pues tú dices yoke na osewa porque la información que te estás agregando nadie te la pidió, entonces no te metas en lo que no te incumbe, y ese es el significado de la expresión. Ahora, ¿por qué Takaba parece estar tan orgulloso de su chiste? Porque para él está encontrando el hilo negro de la comedia, y es que está haciendo un juego de palabras con dos idiomas, que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es tanto, porque está uniendo a una expresión muy japonesa la palabra wifi que viene del inglés. Para entender este sentimiento o este efecto voy a utilizar un ejemplo entre el inglés y el español, ¿no? En el español tenemos la frase de estar chamaqueando, que significa como tomarle el pelo a alguien, pero en inglés tenemos la frase are you kidding me, ¿no? Que la podríamos traducir tal cual, así como me estás tomando el pelo. Y aquí podemos encontrar una pequeña conexión que si no la habías visto antes te vas a sentir, te aseguro que como Takaba, como que encontraste el hilo negro. Y es que si kid en inglés es niño, se podría decir que la frase are you kidding me se podría traducir también como me estás chamaqueando, ya que niño es sinónimo de chamaco, ¿no? Entonces esto nos da que tenemos una frase que es una expresión tanto en inglés como en español, es decir, tiene un significado explícito e implícito idénticos en ambos idiomas, y esto te vuela la cabeza la primera vez que lo ves. Pero bueno, ya entendimos la frase de Takaba, pero sigue sin dar risa. ¿Qué quiso decir o en qué contexto lo desarrolló? Bueno, pues para eso tenemos que ir al episodio 240 del manga Jujutsu Kaisen, porque ahí Takaba se encuentra con Kenjaku y tiene todo eso la explicación. Y es que en esta página tenemos dos diálogos que nos ayudan a completar la teoría. Primero, Takaba le tira el chiste así tal cual como lo menciona, como vimos en el anime, a Kenjaku, y Kenjaku teoriza que seguramente se le ocurrió cuando estaba en un cibercafé batallando con el internet, a lo que Takaba le dice que sí, en efecto, eso fue lo que pasó. Lo que nos indica que la frase de Takaba del yoke na osewa no seguía el significado implícito de métete en tus asuntos, sino con el otro,
ejemplo con el de que esto es inútil o no está funcionando, refiriéndose al Wi-Fi, a que el Wi-Fi pues no es tan útil, lo que no le estaba haciendo de ayuda. Y dado a que esas expresiones no son modificables, pues le voló la cabeza cuando él dijo yo que no sé Wi-Fi, o sea que podía utilizar la frase que es una expresión que ya está construida para referirse al Wi-Fi en su situación concreta. Por eso le da tanta risa. Más adelante en este panel, Kenjaku le explica a Takaba que su chiste está partido, que al parecer no tiene la otra parte, que esto atiende a uno de los principios de la comedia que ahorita vamos a mencionar, y también agrega un chiste que también es un juego de palabras que es bastante más complicado de entender, pero pues si a ustedes les gusta lo podemos intentar aquí. Y vamos a la parte 2. El chiste de Takaba no funciona no porque sea un mal juego de palabras, que ya vimos que no lo es realmente, sino porque es un remate sin premisa. Pero es que esto, ¿qué significa? Para ejemplificar la relación entre la premisa y el remate, vamos a utilizar un chiste en español que atiende a muchas cosas parecidas al chiste de Takaba. Y este dice así: ¿qué hace Iron Man cuando vuela? Un aeronazo. Aquí tenemos una expresión en español que es la de aeronazo y tenemos una palabra en inglés que sería Iron Man. Entonces estamos haciendo pues más o menos esta migración de una palabra en inglés para atender a un chiste pues entre dos idiomas. Entonces entendamos la premisa como la base del chiste, el contexto, y aquí es ¿qué hace Iron Man cuando vuela? Esto no tiene que ser necesariamente gracioso. Si lo es, pues chido, si no, ni modo. Lo que tiene que ser gracioso es el remate, que es un aeronazo. Lo que hace Takaba en su chiste es tirar un remate sin premisa. Es decir, si nosotros quitamos la primera parte y decimos nada más ¡Ey! Un aeronazo, pues eso no va a encontrar forma de ser gracioso, que fue lo que le pasó a Takaba. Y pues bueno, ya que entendimos la situación en japonés, que era un juego de palabras que no necesariamente es malo, sino que falló porque Takaba como comediante no es bueno y no le puso premisa a su remate, que fue lo que en realidad causó el problema, vamos a ver cómo lo resolvió, más o menos entre comillas, el doblaje, y cómo esto puede traer problemas en el futuro. Y es que un problema que se presenta constante en el doblaje es que primero proponen algo y luego lo van cambiando conforme eso va repitiéndose, y como ya vimos, esta parte del chiste se va a repetir más adelante, y si no recuerdan lo que hicieron aquí en el doblaje, más adelante no va a tener congruencia. Es lo que pasaba en Yu-Gi-Oh con lo del cráneo convocado y convoco al cráneo y el cráneo del Averno y todas esas cosas que luego no tenían sentido porque la cambiaban porque no se acordaban de lo que ya habían dicho antes. Cabe mencionar que los tres doblajes que vamos a analizar, que son español de España, español latino e inglés, sí resolvieron el problema de la premisa de Takaba, es decir, sí son chistes completos, pero son chistes malos. Entonces pues ahí perdimos un poquito la justificación de que el chiste no funcionara, de que era un juego de palabras que no funcionaba porque no tenía premisa, no tenía estructura de chiste. Aquí son chistes completos malos. ¿Podéis contar a vuestra novia? ¡No quiero ser tan guay! Si se fijan, acá en España la premisa es mala porque es muy corta y no tiene contexto. Solamente dice que pues es algo que le puedes contar a tu novia. Es decir, el contexto es algo romántico de pareja. Y luego tira lo de guay, que es el juego de palabras con Wi-Fi. Que me parece que ese juego de palabras sí atiende bastante bien a lo que intentaba hacer la original. Pero la premisa, pues no, sí hay premisa. Es bastante mala, pero sí hay premisa. Acá el de inglés se parece un poquito al de España porque la premisa también es un poquito sutil. Está hablando también como que de un contexto de pareja, es decir, a su sweetheart, como a su amada, a su cariñito. Esa es la premisa, es muy sutil, también es bastante mala y tiene un remate también muy claro, que es el juego de palabras de wife, es decir, la esposa con Wi-Fi. Y por último tenemos el de latino, que en lo que a mí respecta es el peor chiste, como chiste, no como adaptación, el peor chiste de los tres, y también me parece el que tiene la premisa más clara, porque si se fijan, esto es un chiste con todas las de la ley, bastante malo, pero es un chiste con todas las de la ley. Incluso Takaba se detiene para contar su premisa, la de un Wi-Fi con el otro Wi-Fi, y luego lo remata con ¿qué le dijo un Wi-Fi a otro Wi-Fi? ¡Eres locura, buena onda! O sea, no podemos decir que las adaptaciones son malas, porque no lo son, porque cumplen con su función de dar una situación en la que el Takaba es muy mal comediante y cuenta chistes bastante malos. No es tal cual como se hizo en japonés, pero cumple completamente la función. El problema será, como ya lo mencioné, más adelante cuando se tenga que retomar esta historia,
cómo lo van a hacer, si van a utilizar el mismo chiste, si van a utilizar un chiste diferente, si se van a acordar de esta situación, si lo van a justificar de otra forma, porque este en latino sí tiene premisa, entonces no sé qué diálogo le vayan a poner a Kenjaku más adelante de que tiene una premisa muy mala, no lo sabemos, pero tenemos fe. Pero bueno, hasta aquí este video. Si quieren que hablemos del chiste que menciona Kenjaku cuando platica con Takaba, que también es un juego de palabras en japonés y es bastante complicado, déjenmelo en los comentarios. También agradecería si me dejan un like con algo que hayan aprendido de este video. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No sé qué tan largo haya quedado, creo que quedó bastante largo, pero bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.